Buenas tardes, amables televidentes, muy buenas tardes, gracias por estar en País 2024. A las 6 en el 6, País 2024, el programa de los partidos políticos, el programa de las elecciones. Y recibo precisamente desde Fuerza del Pueblo un miembro de su dirección central, como profesión, además de político, economista y analista de estos aspectos. Con él podemos hablar de política, con él podemos hablar de economía, de variados temas. Es una persona muy versada. El nombre, Daris Javier Cuevas. Daris, buenas tardes. Para mí un placer, Gregory, estar aquí conversando contigo. Porque no es entrevista, entre amigos es conversación. Conversatorio, correcto. Empecemos entonces por la parte más latente, más vigente en el ámbito nacional, Daris, que de una u otra manera roza, los incluye a ustedes en las organizaciones políticas, que es lo que lamentablemente ha sucedido este fin de semana en parte importante del país, con un disturbio tropical que vino quién sabe cómo ni de dónde, casi de manera imprevista o inesperada, es lo correcto. Fuerza del Pueblo hoy dio una rueda de prensa fijando su posición, básicamente en torno a la actuación de las instituciones del Estado, y también me gustaría que nos hables de ustedes de manera individual y de manera colectiva, qué han hecho en estos 3 días que, como dije, enlutan el sentir de nosotros los dominicanos. Mira, Gregory, yo creo que lo primero es lamentar lo sucedido, porque estamos hablando de pérdida de vidas humanas y sobre todo que son irreparables, ¿verdad? Hay un dolor en esas familias y sobre todo en el país. Yo había pasado por ahí una hora antes porque no estaba la intensidad de la lluvia, y te puedo decir que rondando en las calles de Santo Domingo, la cantidad de lluvia que llegó, yo me preguntaba si hubo capacidad de prever la intensidad de esa lluvia o un descuido, o las dos cosas a la vez. Pero la gran verdad es que cuando uno se desplazó en la ciudad de Santo Domingo, se dio cuenta que la gente estaba desinformada. Yo estaba desinformado, porque por donde quiera que me desplazaba, las calles estaban súper inundadas de aguas, y la primera interrogante que me vino a la cabeza es: ¿qué ha pasado con los hidrantes de Santo Domingo? ¿Qué ha pasado con esos desagües? Porque era inconcebible por los lugares que pasaba que pudiera estar en eso. Y la segunda cosa que me llegó a la cabeza fue recordar que hacía precisamente un año, un noviembre del 2022, pasa un acontecimiento parecido. Justamente un año atrás. Exacto. Entonces, en ese momento uno lo que vio fue anuncio incluso de reparar los daños a las personas. Uno mira esas imágenes y no queda más que volver a entristecerse. Sí. Entonces, el año pasado, la cantidad de agua también me agarró en las calles, y duré una hora para llegar a casa. Y fue parecido. Entonces, esa fue la segunda imagen que me llegó. De manera que desde ese punto de vista uno llega a la conclusión si es que las autoridades municipales y las autoridades correspondientes, en este caso meteorología y también de obra pública, no previeron cualquier eventualidad que podía ocurrir. Daris, la parte de conocimiento de que se aproximaban grandes lluvias, Sí. El viernes era noticia común. Sí. Yo quizás no sea la mejor o la mayor referencia, porque mi trabajo, mi labor, mi
mi ocupación es información, estar informado, pero a través de los medios informativos, radio, redes sociales, e inclusive por supuesto la televisión, todo el viernes yo estuve enterado y de hecho iba a hacer un viaje al interior del país En lo suspendido. no, porque era para el este, en asuntos de trabajo, y como no estaba mencionado que la lluvia iba a ser muy intensiva para el este, salía a mediodía hacia allá, pero sabiendo que iba a haber lluvias. Entonces, la parte de información de que iba a llover bastante, pienso que se conocía. Sí. Por lo menos, quizás no soy, como me di, la mejor referencia yo, sí, pero tú eres un comunicador. Y como tal, como dices tú, es parte de tu oficio. Aunque no sea meteorólogo, pero tiene que buscar la información. Lo único de todo esto es que, por ejemplo, las informaciones ya en las redes sociales tú tienes que reconfirmarlas para ver si son verídicas, porque la forma en que la gente trata las informaciones tan serias como esa, tú dices, ¿es cierto o no? No ves la información que viene del órgano correspondiente, que en este caso, meteorología, el COE, no está mirando una información como tan precisa para ello, entonces por eso quizá pudo haber descuido, y lo hubo. De hecho, cuando tú estabas en la calle el sábado, antes del mediodía, tú te encontrabas un flujo de personas muy elevado. Si la gente está bien informada sobre eso, no sale hacia la calle, pero además, cuando está lloviendo, al menos yo tomo esa prevención. Cuando está lloviendo, no suelo pasar por los túneles. No porque se pueda derrumbar como ocurrió ahora, porque no pensé que eso iba a ocurrir, sino porque normalmente se llenan de agua y entonces los vehículos no pueden pasar. Ha ocurrido en muchas ocasiones. Claro. Parece que los desagües no se le han dado los mantenimientos requeridos, y esas cosas me hacen tomar ese tipo de medidas, no por el agua de ayer, del fin de semana, sino que siempre, de manera habitual, siempre lo tomo, no pasar por lugares donde hay mucho entaponamiento de agua, es decir, que no fluya con esa rigurosidad, por cierto temor. Recuérdate, precisamente ahí ha pasado en otra ocasión, creo que hace 6 años, 7, unas personas se ahogaron, estaba lleno de agua y entraron y quedaron atrapadas ahí. Yo recuerdo en una ocasión, hace quizás 20, 25 años, unas personas que venían, que fue terrible eso, venían del aeropuerto en horas de la noche. Generalmente del aeropuerto que vienen. Sí, pero en ese momento no existían ni el corredor 27 de febrero, de elevados, nada de eso. O sea, estoy hablando quizás en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, pero hace bastante tiempo, en un paso cerca de la avenida Duarte, con 27. Sí, yo creo que vi esa noticia. ¿Se recuerda de ese caso? Háblame del partido Fuerza del Pueblo. ¿En qué están ustedes activando? ¿Cuáles hicieron ya la captura, en el mejor sentido de la palabra, de 2 millones de firmas? Presentaron una alianza con 2 partidos más, con PLD y PRD. También han identificado algunos candidatos a senadores. ¿Cómo va Fuerza del Pueblo? Mira, la Fuerza del Pueblo va muy bien, porque la Fuerza del Pueblo, desde mucho antes de comenzar ya este apresto de campaña electoral, tenía una calendarización que se ha ido cumpliendo. Y esa calendarización es parte de los trabajos políticos, la parte del crecimiento con la captura de las personas. Fíjate que hay un dato importante, que en el padrón de la Fuerza del Pueblo nadie ha dicho que se equivocaron y lo metieron ahí. O sea, todo el que está ahí está de manera voluntaria y porque se capturó. La gente, a veces tú ibas a buscarlo y en otras ocasiones ellos mismos salían a buscar
para que lo inscriban o se inscribían de manera digital por internet. Entonces, eso te da un termómetro de hacia dónde ya venían las cosas fluyendo. Eso es por un lado. Por el otro está el caso de las, como tú dijiste, las candidaturas, las aspiraciones a los cargos, y ya eso se manejó con mucho más cuidado, más rigurosidad, la gente ponía la atención. Y ya, bueno, la otra parte, lo que tú señalas, es la parte de las alianzas, que eso es importante. Fíjate, en la votación de ayer de Argentina, ¿qué determina el resultado final? Las alianzas. ¿Qué determinó las votaciones finales, por ejemplo, en Ecuador recientemente? Las alianzas. O sea, hay una tendencia a nivel global de que ya nadie de manera individual puede alzarse con una victoria. Con esa votación de ayer se completan 20 procesos electorales en los últimos tiempos, del 18 para acá, donde la oposición se alza con la victoria, fruto de esas alianzas, salvo el caso de Uruguay, fue el único caso, 19 de 20 procesos, y eso te da una indicación de por dónde el espíritu de la gente se siente expresado. Pero todos los casos es un patrón que automáticamente se da, me imagino que la respuesta es no. No, lo que pasa es que se da cuando precisamente la gente percibe que los gobiernos de turno no están satisfaciendo las aspiraciones de la población, y en segundo lugar, la economía se siente en deterioro. En esos 19 procesos tú encuentras ese fenómeno. En política económica hay lo que se llama la teoría de la política económica electoral, que nos dice que en los países donde hay procesos de inflación inestable, hay inestabilidad de precios, normalmente los gobiernos tienden a perder el favor del electorado popular. Y el profesor Juan Bosch siempre hizo mucho énfasis en esos criterios, porque tú sabes que Bosch, por encima de todo, fue un estudioso de la economía, el que estudia. Yo siempre he llegado a la conclusión que Bosch fue un pensador de la economía a nivel de República Dominicana, y siempre hacía esos procesos de que él decía que en los países donde la economía anda mal, la política anda mal, y hacía mucho énfasis en lo que era la inflación. Y cuando uno lo ve, que uno estudia esos procesos ya desde el punto de vista macroeconómico, se da cuenta que efectivamente eso ocurre. Y nosotros en República Dominicana estamos en un proceso de inestabilidad de precios. Sí, todavía la República Dominicana no tiene estabilidad de precios. Quiero aclarar algo aquí. Ajá. Mira, en la década de los 90, en varios países del mundo, principalmente de Europa, se inició lo que se conoce como meta de inflación para orientar la política monetaria, ¿verdad? Muchos países comenzaron a adoptar ese proceso, que es tener una media, una meta. Es decir, hay países que dicen la inflación tiene que manejarse entre 2.5 y un 3%. Por ejemplo, nosotros en grandes economías. Teníamos para este año 4.5. Teníamos. El método de meta de inflación se concibió a principios del año 2012. Se puso en ejecución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Meta de inflación. Que el Banco Central impulsa una política monetaria en el cual esa política monetaria hace que la inflación gire alrededor de eso. No es que el Banco Central baja precios ni sube precios. El Banco Central no hace nada de eso. El Banco Central tampoco hace que la economía crezca ni que la economía decrezca. Lo que asume política monetaria para que la economía se reactive, manifieste. Y en el caso de la inflación, para que no haya un crecimiento acelerado. La inflación está alta. Lo que sucede es que el proceso de aceleración
de la inflación va disminuyendo. Oye, el crecimiento de la inflación va disminuyendo hasta ajustarse en esa meta. Pero no significa que, por ejemplo, si la inflación fue, digamos, está en un 7%, un 6%, y la meta de inflación es de un 4%, pero en febrero la meta de inflación la inflación te dio un 7% y en mayo te dio un 5%, para nada significa que la inflación bajó, sino que la aceleración de la inflación fue menor. Sin embargo, cuando uno ve la información del Banco Central o el propio gobierno, le venden la idea a la población de que la inflación bajó. No, es que la aceleración de la inflación tiene un ritmo mucho menor. El ritmo de 2023 ante lo planificado, ante la meta, ¿cómo está de la inflación y al mismo tiempo del crecimiento? Bueno, de acuerdo al Banco Central todavía se va ajustando. No está. Tú agarras el año 2023, te das cuenta que el Banco Central mantiene una tasa de política por el orden de 7.5. Si la tasa de política que tiene el Banco Central supera la meta de inflación, entonces los precios no están estables. El Banco Central tiene que mantenerlo en ese nivel para evitar que la inflación, que la política que se está aplicando no desborde la meta de inflación. Entonces, en ese sentido, cuando tú ves el año 2023, hasta el mes de octubre de este año, ¿verdad?, que hasta donde cierra el Banco Central, lo publicaron hoy, te das cuenta de dos cosas importantes. Primero, que la inflación sigue siendo una preocupación. Por tanto, si la inflación sigue siendo una preocupación, entonces los precios no están estables. Uno. Segundo, cuando tú agarras los 5 quintiles en que se divide la población, es decir, quintil 1, lo que menos tienen, quintil 2, lo que tienen, pero mejor que lo que menos tienen, y el quintil 5, te das cuenta que el deterioro de los precios, a donde mayor se expresa, es en los alimentos, y los alimentos que consumen lo que menos tienen. Pero a su vez, el impacto mayor que tiene la inflación en este momento en la República Dominicana es en el quintil que menos tiene. Entonces, eso te dice a ti que todavía hay un rezago de la aplicación de la política monetaria hacia un efecto positivo, porque te está indicando incluso que el impacto en el poder adquisitivo es mucho mayor que lo que menos tiene. Te estoy hablando con los datos que acaba de publicar el Banco Central hoy y que ya yo lo vi, que lo analicé. Como estamos en un año preelectoral y ya entrando en menos de 100 días a las primeras elecciones, que son las municipales del 18 de febrero, el elector que ya o tiene una decisión o está pensando en votar, se puede ver influido por el tema de precios, y al mismo tiempo, cuando ese elector mira que sí hay precios altos, piensa también el elector y dice, bueno, pero esto no es solamente aquí, esto internacionalmente también está sucediendo en otros países. Es nuestro caso, los precios han estado inestables, como dices, porque es manejo inadecuado acá, o eso era inevitable, independientemente del gobierno que esté. Mira, Gregory, amigo televidente, es una combinación de las dos cosas. Cuando vemos la incidencia que tiene el comportamiento de precios a nivel global, tú te das cuenta que sí, que hay un canal de transmisión a los precios locales y el más fácil de detectar es el precio de los combustibles, de la materia prima, como se conoce técnicamente, los commodities, el precio de los commodities. Cierto, eso es verdad. Pero hay también factores internos que influyen, por ejemplo, la forma en que el gobierno maneja el gasto público, y ese gasto público induce a un crecimiento del nivel de endeudamiento público. Entonces hay factores internos que están incidiendo en el comportamiento local. Ahora, en cuanto a la decisión del elector, el elector no está mirando si hay un comportamiento de los precios a nivel global. El elector está mirando lo que le está ocurriendo en un lugar donde yo digo que ahí
los consumidores todos son economistas sin estudiar, porque le da donde le duele. ¿Tú sabes dónde? En su cartera. Entonces el elector vota por esa cartera que le está disminuyendo su poder adquisitivo. Entonces, esa es la verdad. Entonces, si en otras latitudes, en otros países, ese criterio del elector se manifiesta de igual manera que aquí, Sí. en parte responde lo que indicas de 20 naciones. Sí, de 20 procesos. De 20 procesos electorales donde la oposición ha sentido esa situación. Mira, y hay también manejos que uno ve que se hacen con cierta torpeza, porque el gobierno ha recurrido, su llegada a la población es a través del marketing. O sea, el marketing con que el gobierno entiende que puede convencer a los electores es superior a lo que los electores pueden percibir que le es bondadoso a ellos. Traduce eso un poco, para mí y para los televidentes. El gobierno promociona cosas, por ejemplo, si hay un arreglo de la autopista de Duarte, de Montecristi a Santo Domingo, Sí. ¿cuál es la necesidad de vender en publicidad lo que se espera que haya en acción? Tú no has hecho nada. O sea, tú estás diciendo lo que va a hacer y estás gastando una millonada antes de tú presentar el resultado. Y tú dices, ¿y por qué no trabajar y entonces promover el resultado? Y ya hay un gasto. Ese gasto es un gasto de marketing, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo exploras en todas las auras, los sectores, las áreas de la economía, te das cuenta, pero ¿por qué esa carga publicitaria tan fuerte? Tú vas a los medios, sabemos, y lo conversamos en off ahorita, que la publicidad digital se ha migrado desde la televisión convencional o los medios convencionales hacia la parte digital, ¿verdad? Eso significa que las empresas se han visualizado en mercadearse más a nivel digital, por las razones que ellos entiendan. Entonces, cuando tú vas a la publicidad, el gobierno tiene más publicidad que las empresas que están vendiendo, por ejemplo, café, que están vendiendo cerveza, y esos son productos que procuran insertarse en la mente del usuario. Pero, ¿en qué mente de un usuario se va a incrustar la idea de la construcción, por ejemplo, de esa pista hacia la línea noroeste? ¿Y qué hacer con esa práctica cuando se ha convertido en algo habitual que los gobiernos se promocionen? No es que los gobiernos no se promocionen, porque todo el que hace algo tiene que vender lo que ha hecho, pero no de manera grosera e intensiva como uno lo aprecia en la actualidad. Tú prendes una televisión, un canal, y tú ves 20 publicidad en menos de fracciones de segundo del gobierno. Y cuando tú lo ves, son carísimas. Bien. Daris, costosa. Para terminar esta interesante conversación o esta interesante escucha de mí hacia ti, son una apreciación. Me gustaría que nos digas a los consumidores, a los usuarios en tu calidad de economista, ¿cómo va a terminar nuestra economía en 2023 a grandes rasgos? Mira, hay algo interesante aquí. A enero de este año, el Banco Central proyectaba un crecimiento de un 5%. El patrón de crecimiento de la economía dominicana en las últimas 4 décadas era de 5.3%, el potencial de crecimiento. ¿Qué resulta? Ya en la proyección, ya el Banco Central te está diciendo que aunque la economía podía crecer en 5%, pero por debajo del potencial. Cuando llega abril, entonces los 4 meses dicen que la economía no está creciendo a ese ritmo, no va a crecer a ese ritmo y está creciendo por debajo de un 2. O sea, cuando tú haces abril, cuando tú proyectas, entonces te dicen, no, espérate, y el Banco Central se convence y dice, proyectamos a 4. Cuando llega julio, que todavía sigue dando por debajo de un 2%, y llega agosto, entonces te proyectan a un 3%.
Pero la economía entonces sigue diciendo que no está creciendo por encima del 2%. Y a octubre de este año todavía, o sea, el mes pasado, todavía no crece ni en un 2%. Entonces, eso es mensual, ¿verdad? Porque entonces el Banco Central comparó con octubre del año 22 para que te dé un crecimiento interanual que la gente lo vea. El titular, la economía creció 3.4, pero no fue mensual. Interanual. Interanual. Entonces, o sea, de octubre de este año con el año pasado. Entonces, ya cuando tú ves que a octubre la economía no te crece un 2, los meses... A octubre, Daris, Javier Cuevas no ha crecido. No ha crecido, creció por debajo de 2. O sea, entonces, un crecimiento similar al primer informe de abril. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes octubre, entonces te queda noviembre, diciembre, ya la economía no te va a crecer un 5, ya no te va a crecer un 3. Proyección, análisis técnico. La economía no te va a crecer más de un 2 a un 5%. Y eso, entonces te dice a ti... Bueno, pero si no más de un 2 a un 5, tenemos chance de llegar a un 5. No, que no va a crecer ya en el año completo. Ya. El acumulado del año. Muy bien, no permitiría. No va a superar ni el 2 o el 2.5%. Oye, entendí. ¿Qué significa eso? Que tú estás rompiendo un patrón de 4 décadas de crecimiento. Porque lo del 20 es una excepción, porque fue la pandemia, se cayeron todos los sectores. La economía todavía está en un proceso de recuperación. Mientras haya precios elevados, en una economía no hay estabilidad. Bien. ¿Entiendes? Y eso es lo que sucede. Entonces, inflación y crecimiento de la economía son dos espadas de Damocles que tiene el gobierno encima para final de año. Daris nos dice, previo a las elecciones. Mario nos acaba de decir que él está interesadísimo en que sigamos conversando, pero no podemos porque tenemos un invitado muy interesante también después de la pausa. Daris Javier Cuevas, desde Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros. Cuando regresemos, tenemos un representante de otra organización política. Venimos en breve.